Hola, bienvenidos al canal. El día de hoy quiero hablar sobre un relato interesante de Ursula Le Guin llamado Los que se alejan de Homelas. Es una historia corta de unos 6 páginas, de muy pocos minutos de lectura, que recomiendo mucho leer ya sea antes o después de este video, ya que igual la voy a resumir a continuación. La historia trata de Homelas, una ciudad con perfecta felicidad para sus miles de habitantes, con festivales, bailes, música, excelente comida, glamorosa arquitectura, libertad, armonía y básicamente todo lo bueno que el lector se puede imaginar. Sin embargo, en el sótano de uno de sus edificios hay un cuarto pequeño y oscuro, con una puerta cerrada con llave y careciente de ventanas, donde habita un niño, o tal vez sea una niña, la historia no especifica, pero esta criatura existe envuelta en miedo, desnutrición y abandono, y sin noción del tiempo. Lo único que recuerda es la luz del sol y la voz de su madre, y la única razón por la cual no grita todo el tiempo pidiendo ayuda o llora por las noches es porque ya se cansó de hacerlo tantas veces sin resultado alguno. Muchos habitantes de la ciudad van a verlo, normalmente a los 8 o 10 años, pero también de adultos. Otros se consolan simplemente sabiendo desde lejos que está ahí, pero todos los habitantes saben que está ahí. Algunos comprenden la razón y otros no, pero todos en el pueblo entienden que la felicidad de la que gozan, la belleza de su ciudad, la ternura de sus amigos, la salud de sus hijos, la sabiduría de sus académicos, la habilidad de sus artesanos, incluso cosas como la abundancia de sus cosechas y el esplendor de sus cielos, todo lo bueno de la ciudad, depende completamente de la abominable miseria de este niño. Tan solo se llegue a sacar esta criatura a la luz del sol, o se limpie y alimente apropiadamente, o incluso se le diga una palabra amable, instantáneamente la belleza y la prosperidad de la ciudad de Homelas se desvanecería. Ese es el trato. Claro, evoca enojo, impotencia y tristeza en la mente de muchos habitantes al verlo con sus propios ojos. Algunos incluso lo lamentan por meses o años, pero eventualmente todos entienden el precio de su utopía y todos aceptan que incluso si se liberara al niño, está demasiado degradado y demasiado acostumbrado al trauma que no podría ni siquiera disfrutar genuinamente de la felicidad. Entonces, eventualmente siguen con sus vidas. Por otra parte, de vez en cuando, un adolescente, hombre o mujer, queda tan perturbado que no vuelve a casa a llorar. De hecho, no vuelve a casa nunca más, sino que se dirige a la calle, camina, y siempre caminan solos, pasando los campos de cosecha y las hermosas puertas de la entrada de la ciudad de Homelas, y se van. No tienen a dónde ir más que hacia las montañas, y nadie sabe cómo es ese lugar al que van. Tal vez ni siquiera existe. Y aún así, abandonan la ciudad de Homelas y no vuelven. Para esta historia, Le Guin se basó en El filósofo moral y la vida moral de William James, en donde sugiere que este tipo de felicidad, por un trato de felicidad en masa a cambio de la miseria de unos pocos, es horrible, ya que tiene que ser aceptada conscientemente. Así como en Homelas se les revela a todos qué es lo que mantiene la felicidad de su ciudad. Ninguna conciencia posee el privilegio de la ignorancia, básicamente. Ahora, una decisión artística muy interesante en esta historia es que, en varios puntos del relato, el narrador le solicita al lector que ayude con su imaginación a construir este mundo perfecto de Homelas. Y así la historia cobra vida por sí sola, pero los personajes en desacuerdo con este mundo en el que viven, con este mundo que se acaba de crear, deciden salirse de la historia. Y esto recuerda al mundo que Iván ilustra en conversación con su hermano Alyosha en Los hermanos Karamazov de Fyodor Dostoyevsky. Iván admite el mundo cristiano en el cual incluso el sufrimiento de los niños inocentes es parte de la justicia que Dios concede, pero lo rechaza. No lo niega, pero lo rechaza con su corazón, conjeturando que si ese es el precio de la verdad, entonces es un precio demasiado alto, no lo vale. Similarmente, los personajes de la historia de Homelas no intentan detener el mundo en el que viven, sino que lo rechazan. Y la autora Le Guin les concede la libertad de votar en contra de este mundo, pero no con sus puños, sino que con sus pies. No obstante, se podría argumentar que tampoco hay mucho heroísmo detrás de aquellos que se alejan de Homelas, ya que permiten que continúe la situación que tanto les perturba. Y al alejarse no ayudan más que a la paz de sus propias conciencias. En cierta parte sí, aunque no es tan fácil. Por ejemplo, se podría decir también quiénes son estos
parte de una minoría para decidir acabar con la prosperidad de la mayoría, de los otros miles de habitantes de la ciudad de Ómelas, solo porque ellos no pueden soportar emocionalmente el precio de esa felicidad. Y si hay respuestas absolutas a las cuestiones morales, ¿quién dice que la respuesta correcta no es permanecer en la ciudad de Ómelas? Tal vez lo más ético sería reproducirse en masa sabiendo que el misterioso mecanismo de Ómelas resguarda contra las posibles desventajas de la sobrepoblación y así el mayor número de personas posible puede disfrutar de esta prosperidad. Así no sería la felicidad de 1000 contra la miseria de uno, sino la felicidad de tal vez 10.000 o 20.000 contra la miseria de uno. Tal vez, para toda persona, por más empática que sea, existe un número lo suficientemente alto como para hacer esta decisión un poco más aceptable o tal vez incluso tentadora. Y si no existe una moralidad objetiva, como es el caso que argumenta el nihilismo moral, entonces tal vez la resolución del dilema sería el veredicto de la mayoría contra el veredicto de la minoría. Es de esos dilemas éticos en los que es tan difícil aceptar con el corazón como rechazar con argumentos a la propuesta moral del utilitarismo. De hecho, muchos ven esta historia como una versión dramatizada del famoso dilema ético del tranvía. A mí me gusta para filosofar sobre este tipo de dilemas éticos, pero más en conjunción con la idea del filósofo político John Rawls del velo de ignorancia, con la cual sugiere que antes de decidir cómo estructurar un mundo justo, debemos imaginarnos a nosotros mismos del otro lado de un velo de ignorancia, detrás del cual no podemos saber cuáles serían nuestras circunstancias en dicho mundo y qué lugar tendríamos en él. Así, si nos llegaría a preocupar qué género, raza, nacionalidad, etc. tendríamos, eso nos sugiere que no es un mundo completamente justo para todos. De todas maneras, esta historia es interesante porque pone tanto al lector como al narrador en juicio como agentes morales y demanda una respuesta a la pregunta: ¿serías tú de los que se alejan de la ciudad de Ómelas o de los que se quedan? Y bajo esa misma reflexión podríamos cuestionarnos esa pregunta que normalmente evoca esta historia en el lector, que es: ¿cómo podría ser esta una alegoría del mundo real en el que vivimos? ¿En qué aspectos del mundo real se tiene la prosperidad de pocos a cambio de la desdicha de muchos? Podría ser el consumismo en países ricos, que en todas sus expresiones perjudica ecosistemas y perpetúa condiciones laborales inhumanas en países pobres. O cómo tenemos la diversidad de la cocina y los lujos de las artes culinarias a cambio de la muerte de miles de millones de animales al año, generalmente de manera muy cruel. O la minería de metales útiles para la tecnología, pero que despoja a comunidades indígenas y contamina sus aguas. O similarmente los grandes proyectos turísticos que buscan dar el mejor servicio y exclusividad a sus visitantes, pero desalojan a los locales y contaminan sus tierras, entre muchos otros ejemplos. El chiste es reflexionar sobre esta pregunta que te dejo antes de irme, que es: ¿cuántas historias podrían contarse en las cuales, por más que nos cueste admitirlo, nosotros somos de aquellos que se quedan figurativamente en la ciudad de Ómelas? Y eso es todo por hoy. Para más contenido similar, visita mi canal si así lo deseas, y hasta la próxima.